Hola hermanas, de nuevo tengo el honor, tengo el gusto de estar compartiendo con ustedes en este módulo que hemos llamado acompañamiento formativo. Eh, para mí es de muy particular alegría hacerlo porque el tema que vamos a ir viendo pues es algo que he ido elaborando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años de compartir con otros hermanos y hermanas en el camino, la propia experiencia del camino formativo, pero en especial la experiencia del acompañamiento de los formandos. Permítanme hacer unos segundos autobiográfico para platicarles que pues en mí surgió la inquietud de formarme en el acompañamiento espiritual, pues cuando me mandaron a una casa de formación hace ya 25, 26 años. Al ver que no alcanzaba a saber acompañar a los jóvenes, fue que no alcanzaba a ayudarles en sus procesos personales, fue que me sentí como animado a formarme en el mundo de la psicoterapia y después, progresivamente con los años, a tratar de hacer una integración entre algunos elementos provenientes del acompañamiento, más bien con algunos elementos provenientes de la psicoterapia, de la relación de ayuda, para integrarlas a este otro elemento ministerial que es el acompañamiento formativo y incluido dentro del concepto más amplio de acompañamiento espiritual. Todavía a un nivel introductorio y quizás rebasando en alguna medida el ámbito de la casa de formación, me gustaría compartirles que he ido descubriendo y junto con con personas que reflexionan en este tema, y que lo he encontrado con mucho gusto en el magisterio del Papa Francisco, el decir y el pensar que el acompañamiento espiritual es un ministerio eclesial, es decir, que es un ministerio que no les corresponde de manera propia, ni transferible, ni específica a los sacerdotes, sino que mucho más que eso, o diferente a eso, el acompañamiento espiritual es un ministerio eclesial. Es decir, la iglesia toda está llamada a acompañar. Todos los cristianos estamos llamados a ayudarnos a crecer, pero de manera personalizada, como es el acompañamiento espiritual, en el seguimiento de Jesús, y a facilitarnos el camino en el proceso de discernimiento, en el proceso de seguimiento de Jesús y de remover los obstáculos que nos lo dificultan. Yo aquí en Cruces, que con frecuencia ofrezco cursos de acompañamiento espiritual junto con mis hermanos, me da un inmenso gusto ver que mujeres y hombres, laicos, consagrados, y también algunos presbíteros, se sienten personalmente llamados, o así la comunidad se los ha hecho sentir, con ese gusto, deseo y habilidad, con esa sensibilidad para acompañar a otros hermanos en el seguimiento de Jesús. Creo que muchos de nosotros, como me ha ocurrido a mí,
hemos ido descubriendo nuestra vocación a vivir este ministerio eclesial y específico también del que lo encuentre, el que se sienta llamado y se lo vayan confirmando los hermanos del acompañamiento. Deseo y espero y tengo gran esperanza en que la mayoría de ustedes, hermanas, si no se sentían antes llamadas al acompañamiento, si sea al acompañamiento personal, espiritual, el estar en la formación, el tener que acompañar jóvenes formandas, sea la ocasión para descubrir este riquísimo don de acompañar y de ayudar a crecer, que se vuelve un don para nosotros mismos. Eso es lo primero que quería decirles. Lo segundo es que, como en la primera actividad que ya resolvieron ustedes en el foro, que ya le aportaron en el foro, donde les pedía que hicieran explícitas algunas de las características del acompañamiento que ustedes mismas han recibido a lo largo de su vida, que serán varios y variados y con capacidades y con límites. Lo que me interesa más es poder descubrir dos cosas. Tres quizás. La primera es que la manera primera en que uno aprende a acompañar es siendo acompañado. El acompañamiento no es una técnica, es una experiencia, en primer lugar, de la cual uno se siente, se experimenta, se encuentra como gozosamente bendecido por ella. Estoy seguro que todas ustedes pudieron con mucha claridad evidenciar las partes fuertes, las fortalezas y también las debilidades del acompañamiento que han recibido a lo largo de su vida consagrada. La segunda cosa es que estoy seguro que al beber esta tradición, a lo largo de años y de varios acompañantes espirituales, estoy seguro que es así como ustedes han formado su propia personalidad de acompañantes. Mucho antes y primeramente, y en primer lugar, aprendemos a acompañar siendo acompañados. Estoy seguro que más de una vez, mientras están acompañando, les han venido a la mente y al corazón algunas escenas de su propio acompañamiento, de cuando estaban recibiendo acompañamiento. Quizás pensando lo que sus acompañantes hicieron, o quizás pensando en cómo no hacer lo mismo que sus acompañantes hicieron al enfrentarse a una situación semejante. Me basta con eso para ayudarles a pensar que el acompañamiento, además de un don, una vocación, en lo cual uno mismo o una misma se encuentra, es también una tradición que se recibe. Lo que han recibido de valioso y de menos valioso, de atinado y de menos atinado, seguramente ya les sirve a ustedes, como nos ayudó a evidenciar esta primera actividad, para situarse, para ubicarse en lo que vale la pena hacer y lo que conviene tratar de evitar al acompañar. Y esto me introduce
me sirve para introducirme propiamente al punto que me interesa, al punto que me resulta más importante y necesario para presentar nuestro tema. Propiamente, en continuidad con lo que les acabo de decir, me interesa platicar con ustedes algunos elementos básicos, iniciales, pero imprescindibles, de lo que significa ser acompañante espiritual, o más bien, de lo que significa la actividad, el servicio, el ministerio del acompañamiento. Casi que me gusta a mí seguir el texto que les entrego, porque me parece que es un texto suficientemente clarificador de lo que está en mi interés que comprenda. Yo creo que la revisión que hemos hecho del propio acompañamiento nos permite aclarar y evidenciar que este trabajo es una actividad compleja. Y cuando digo compleja, no quiero decir difícil, ardua, que sí lo es, pero no quiero decir eso. Compleja quiere decir y significa que no se puede explicar desde una sola perspectiva. El punto central aquí es que el acompañamiento espiritual es una actividad multideterminada, en la que entran varias perspectivas que se articulan, que se ensamblan, para dar por resultado el éxito, el logro, el camino en el acompañamiento. Por supuesto que el acompañamiento espiritual, en primer lugar, se define desde el ámbito creyente, desde el ámbito de fe. Y para nosotros, cristianos católicos, hombres de iglesia y insertos en una comunidad religiosa, el acompañamiento se inserta dentro de la tradición eclesial y particularmente de la tradición de la vida religiosa en un instituto. Podrá haber otros acompañamientos espirituales desde otras tradiciones religiosas o no religiosas, sino espirituales. Pero el que nosotros queremos identificar recibe su nombre de espiritual del encuadre eclesial, cristiano católico y de vida religiosa en el que lo ubicamos. Sin embargo, aunque es un ministerio eclesial de la Iglesia Católica y particularmente de una comunidad de vida religiosa, también el acompañamiento puede ser mirado y debe de ser mirado desde otro espacio, desde el espacio de la relación de ayuda. A diferencia de todo lo cristiano, católico, seguimiento de Jesús, discernimiento, el acompañamiento espiritual también es una relación de ayuda. Y en ese sentido es una relación de ayuda que comparte características con otras relaciones de ayuda que no tienen nada de espiritual, en el sentido religioso del término, como la psicoterapia, como la consejería, como el coaching, como el mentoring, como el trabajo social. En cuanto a relación de ayuda, ¿qué es? Bueno, me refiero a que no tiene nada de espiritual en cuanto a lo religioso. Espero que en esto sea muy claro, en cuanto a la tradición religiosa que lo sustenta y de la que hablaba en primera instancia. Todo es un trabajo espiritual en sentido amplio.
Y como relación de ayuda, debemos de entender constantemente que como relación de ayuda, ¿qué es? Requiere pues enmarcarse en un encuadre del que vamos a hablar con bastante amplitud. En un encuadre que está determinado por una entrevista entre una persona que acompaña y uno que es acompañado. Y que como tal, como vivencia de una relación de ayuda a través de una entrevista que comparte características con una psicoterapia, con un coaching, con un mentoring, con una consejería, con un counseling, requiere tener en cuenta habilidades muy específicas que se piden del que acompaña o del entrevistador en cualquier relación de ayuda. Una relación de ayuda que, como otras relaciones de ayuda, particularmente apela pues a la vivencia interna del sujeto, a lo que el sujeto vive interiormente, en el ámbito de su relación con Dios y en muchos otros ámbitos de la experiencia humana. Podemos decir que en todos los ámbitos de la experiencia humana. Pero, ¿a cómo se da esa experiencia? Desde el mundo interno del sujeto. Desde el interior, desde la subjetividad. Y también podremos decir dentro del psiquismo, del mundo interno, personalidad, interioridad. Un psiquismo, un mundo interno, una interioridad que al mismo tiempo tiene una dimensión espiritual, religiosa, tocada por Dios, movida por Dios, de respuesta a Dios o de no respuesta a Dios, y al mismo tiempo tiene una dimensión que al mismo tiempo esa subjetividad está habitada, como dice Carlos Domínguez Morano, por un discurso inconsciente, por un mundo interno donde lo que reina es la personalidad del sujeto, algo de lo que vieron ustedes a lo largo de la segunda semana con el padre José María. También habrá que darse cuenta que aunque toca el mundo interno, la psicología del sujeto, este acompañamiento no está primerísimamente orientado a curar patologías, como sí puede ser la psicoterapia. A diferencia de la psicoterapia, el sentido del acompañamiento espiritual dentro de la tradición católica y en el espacio de las comunidades de vida consagrada, pues fundamentalmente se orienta a hacer un proceso. Es decir, no son entrevistas aisladas. Un acompañamiento espiritual no se podría comprender desde una sola entrevista o de un consejo que nos dio una vez un sacerdote o una religiosa o un laico muy preparado. Refiere a un proceso, a un camino que el sujeto va haciendo en el seguimiento de Jesús o por lo menos de la búsqueda de Dios. Y bueno, de la clarificación vocacional o de la correspondencia a una rellamada vocacional. Si es un proceso, como en otras relaciones de ayuda, si es un proceso que transita por el mundo interno del sujeto, por su personalidad, pero que está orientado al seguimiento de Jesús, al discernimiento. Se realiza a lo largo de a lo largo de muchas sesiones de entrevista, y también habría que completar esta
descripción desde múltiples perspectivas, añadiendo que además, aunque están solos ahí el acompañante y el acompañado, la relación de acompañamiento siempre está contextualizada. Siempre está contextualizada de una manera social, cultural, comunitaria, y también está contextualizada por la relación que esta persona acompañada y el acompañante viven. Es decir, los diferentes contextos que subyacen a la relación entre entrevistado y entrevistador, entre acompañante y acompañado, van a estar siempre presentes. El hecho de que, por ejemplo, sean de dos culturas, el hecho de que una sea latinoamericana y la formadora sea hispana, o al revés, el hecho de que estén en Centroamérica o estén en Estados Unidos o en España o en México, el hecho de que lo hagan en una comunidad entre los pobres o en un gran seminario a la antigua, casa religiosa, un convento a la antigua, el hecho de que la formadora sea la formadora la que acompaña y no una persona externa, el hecho de que sea un hombre o una mujer el que acompaña a un hombre o a una mujer, el hecho de la edad de ambos, el hecho de el avance que tenga cada uno en el camino espiritual, el hecho del tiempo de vivir la vida consagrada que tenga uno y otro. Todos los contextos van a estar siempre influyendo y habrá que tomarlos en cuenta. Entonces, casi voy a seguir el texto que deberían de tener enfrente o cerca y que me parece que va a explicar junto con el esquema que les voy a poner suficientemente lo que quiero decir. El acompañamiento espiritual es una relación compleja, en cuanto que solo se explica desde las múltiples dimensiones de interacción que están ahí en juego. En conjunto, esta relación de acompañamiento espiritual se construye desde las distintas dimensiones o vectores que la constituyen y que concurren para que sea tal. Si solo atendiéramos a uno de los factores de los que he estado hablando, y vamos a clarificar mejor ahora, pues sería una relación incompleta. Lo que en los hechos ocurre. No pocas veces, por ejemplo, buscan el acompañamiento espiritual algunas personas, pero en realidad no tienen una búsqueda espiritual de fe o de Dios o de espiritualidad, sino solo buscan una psicoterapia barata. O a veces al revés, se busca una ayuda espiritual, pero no se quiere incluir la dimensión humana de la experiencia. O a veces no se quiere contar con el psiquismo de la persona. O a veces no se quiere establecer un proceso a lo largo del tiempo. O a veces no se quiere reconocer cuál es la búsqueda concreta que hay, o no se quieren tomar en cuenta las relaciones que subyacen y condicionan el acompañamiento. ¿Sigue encendida?
Sí, sigue enseñando. Ah, sí. Ah, no importa. Yo le recorto. Le corto. ¿Pero por qué le pasó eso? ¿Qué pasa?